Todavía puedo ver cómo la luz caía sobre el río Bravo en el verano del 86. Emiliano apenas tenía unos meses, envuelto en un carrito de segunda mano que compré con lo que pude juntar. Lo paseaba por el malecón cerca del Parque de las Flores, después de mis clases matutinas en la primaria, susurrándole promesas como si ya pudiera entenderme. Una promesa que repetía siempre era sencilla. Siempre tendrás un lugar conmigo. Esas palabras me daban fuerza en esos años flacos, cuando el dinero apenas alcanzaba y cada turno extra en la escuela pesaba más de lo que podía cargar. Décadas después, tras quedar viuda y años de ahorrar con cuidado, por fin compré una casita estilo colonial de los 20 en el barrio de San Ángel. Un sueño que alguna vez parecía imposible. Puse todo mi aguinaldo de jubilación y cada gota de energía en restaurarla. Pulí los pisos de madera, raspé la pintura vieja, planté hierbas en el jardincito trasero. Esa casa era más que un techo. Era la prueba de que mis sacrificios valieron la pena. Por primera vez desde que perdí a Tomás, sentí una calma, como si por fin estuviera a salvo. A Valeria nunca le importó el peso que esa casa tenía para mí. Una vez se rió diciendo que mi hogar parecía pintoresco, de esas palabras que la gente usa cuando no sabe qué decir de bueno. Aún así, traté de mantener las puertas abiertas, al menos en sentido figurado. Cuando me pidió prestada una llave de repuesto para recoger un trípode que olvidó en el estudio, no lo pensé 2 veces. Quería mostrarle confianza. Quería mostrarle a Emiliano que aún estaba dispuesta a hacer espacio para la vida que él había elegido. Esa noche, al poner la llave en su mano, sentí un destello de duda. Lo ignoré, convenciéndome de que la familia exige gestos como ese, pero más tarde, despierta en mi cama, me di cuenta de que la promesa que hice en la orilla del río podría ser justo lo que me metería en problemas. Cuando empecé a dar clases a finales de los 70, mi sueldo apenas cubría la renta y el mandado. Rápido aprendí que los veranos no eran para descansar. Había que llenarlos con tutorías, programas después de clases, cualquier cosa que sumara unos pesos extra al sobre al final de la semana. Emiliano nunca supo cuántas noches pasé corrigiendo tareas de matemáticas de otros niños mientras él dormía en una cuna arrinconada en el salón de clases. Nunca vio las suelas gastadas de mis zapatos después de caminar a casa porque no había para gasolina. Ya en mis 50, tras la muerte de Tomás, los gastos no aflojaron. Remendé mi propio tejado con escaleras prestadas. Trepé a las tejas resbalosas por la lluvia porque no podía pagar a un contratista. Pinté molduras con las manos temblando de cansancio, recordándome que cada peso ahorrado importaba. Había noches en que la soledad apretaba fuerte, pero seguí trabajando, porque la idea de una casa con mi nombre en la escritura era como una luz al final de tantos años. Cuando la casita por fin fue mía, lloré en la cocina con los papeles extendidos frente a mí. No era gran cosa comparada con las casonas de las lomas, pero para mí era un palacio. Cada viga, cada tablón marcado llevaba el peso de décadas de esfuerzo. Era mi victoria tardía, algo que nadie podía quitarme. O eso creía. Mis padres, ya entrados en sus 80, chasqueaban la lengua y me recordaban que una casa como esa era mejor pensarla como herencia. Con ese tono que solo los padres saben usar, insinuaron que Emiliano y Valeria la necesitarían más pronto que tarde. Me tragué mi protesta, pero un nudo se me formó en el pecho, porque para mí, esta casa nunca fue un premio para la siguiente generación. Era la prueba de que había sobrevivido a cada temporada de escasez y cada pérdida, y no estaba dispuesta a soltarla tan fácil. Las cenas de los domingos en casa de mis padres eran una tradición desde que era niña. Los olores nunca cambiaban: carne asada, papas, panecillos enfriándose en la mesa. Clara aún ponía la mesa con su vajilla buena, aunque sus manos temblaban al llevar las charolas. Esteban cortaba la carne mientras ella charlaba de cosas ligeras, pero desde que me senté, sentí un peso en el aire. Emiliano estaba más callado de lo normal, moviendo la comida en su plato. Finalmente,
Carraspeó y dijo que le habían reducido las horas en el restaurante otra vez. Murmuró algo sobre cambios de horario, que las propinas ya no eran como antes. Antes de que pudiera responder, Valeria se inclinó hacia adelante. Con una sonrisa demasiado brillante, habló de planear a futuro y paletas de colores, mencionando azules suaves y amarillos pálidos, colores de cuna, aunque no dijo la palabra en voz alta. Sus ojos se clavaron en mí, esperando mi reacción. Clara tomó el hilo con suavidad, con la voz tan ensayada como la bendición del domingo. Es solo temporal, dijo, como si la decisión ya estuviera tomada. Solo necesitan un lugar donde caer hasta que se pongan de pie. Tu casa tiene espacio. Esteban asintió, masticando despacio, sin mirarme a los ojos. Emiliano mantuvo la cabeza baja, dejando que su esposa y su abuela hablaran por él. Dejé el tenedor y doblé la servilleta con cuidado en mi regazo. Les dije que tenía una lista de contactos de amigas del club de lectura, personas con sótanos o departamentos que estaban dispuestas a rentar a buen precio. Hasta ofrecí llamar a algunos por Emiliano, para facilitar las cosas. La sonrisa de Valeria se tambaleó, y los ojos de Clara se entrecerraron apenas. La charla derivó a temas más seguros, el clima, los avisos de la iglesia, pero la tensión seguía ahí, como una grieta en los cimientos. Mastiqué y tragué, pero la comida ya no sabía a nada. En ese momento supe que temporal era solo su manera educada de decir algo mucho más grande, algo que podía tragarse la casa que había luchado toda mi vida por mantener. Era un martes por la tarde cuando un cliente canceló de última hora, dejándome unas horas libres que no esperaba. Decidí pasar por la casa para adelantar pendientes. Al entrar al driveway, algo se sentía mal. Las persianas de las ventanas del frente estaban a medio cerrar, aunque las había dejado abiertas esa mañana. Adentro, el pasillo olía ligeramente a pintura, un olor fuerte y químico. Mi pecho se apretó al cruzar el umbral. Los muebles de mi recámara, mi buró, el baúl de cedro que Tomás construyó, hasta la lámpara con la base rota, estaban alineados en el pasillo, como si esperaran una subasta. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras de 2 en 2. La puerta de mi recámara principal estaba abierta de par en par. 2 jóvenes que no reconocí estaban pintando sobre mis paredes de gris mineral, cuidadosamente elegido. La luz suave de las ventanas iluminaba rayas húmedas de un rosa chicle que subía más y más. Y en medio de todo, Valeria estaba con una sonrisa tan amplia que me revolvió el estómago. «Ay, Maribel», dijo con voz cantarina y segura, «estamos renovando la recámara principal antes de mudarnos. ¿No te encanta el color?» Por un momento no pude articular palabra. Luego vi a Emiliano, detrás de ella, con los ojos fijos en el suelo, los hombros encorvados como niño regañado. Mis padres estaban en una esquina, evitando mi mirada, como si su complicidad pudiera suavizarse con el silencio. Logré decir, con la voz tan cortante que los pintores se congelaron a medio rodillo. Les ordené que se fueran, metiendo unos billetes en la mano de uno para que salieran rápido. Luego me giré hacia los demás, con cada nervio del cuerpo encendido. «Esta es mi casa», dije. Les dije que no. La sonrisa de Valeria titubeó, pero cruzó los brazos como si yo fuera la intrusa. Emiliano murmuró algo sobre la familia, pero sus palabras se deshicieron bajo el peso de mi enojo, uno por uno. Los hice bajar las escaleras y salir, cerrando la puerta de un golpe tras ellos. Me recargué en el marco, con la respiración temblorosa, mirando las rayas rosas que sangraban en mis paredes como un insulto que aún no podía borrar. En cuanto la casa quedó en silencio, llamé a Miguel Benavides. Ya me había ayudado con reparaciones antes, manos firmes y sin preguntas. Cuando le conté lo sucedido, no perdió tiempo en sorpresas ni lástima. «Llego en 1 hora», dijo, y ahí estaba. Empezamos por las puertas delantera y trasera, cambiando todas las cerraduras, asegurándonos de contar cada copia. Incluso cambió el teclado del garaje
y me enseñó a reprogramar el código. Cada clic de las nuevas cerraduras era como una puntada cerrando una herida. Cuando se fue, recorrí el perímetro de la casa, revisando cada entrada, mi pecho al fin relajándose. Pero sabía que los sentimientos no bastaban. Saqué mi celular y comencé a documentar. Fotografié los muebles aún amontonados en el pasillo, las rayas rosas en mis paredes, las latas de pintura que Valeria dejó. Envié todo a mi correo con la fecha y hora. Prueba de que no estaba imaginando lo que intentaron hacer. Esa noche, mis padres llamaron. La voz de Clara era calma, pero con un filo. Son jóvenes, Maribel. Solo necesitan ayuda para encontrar su camino. No debiste exagerar. Cerré los ojos, escuchando el mismo discurso de siempre. No es exagerar, dije con calma. Es allanamiento, y no lo voy a tolerar. Esteban murmuró algo sobre la familia unida, pero su voz tenía duda. Él había visto las paredes rosas con sus propios ojos. Lo sabía. Más tarde, un mensaje de Emiliano iluminó mi teléfono. Perdón por hoy. Mamá, no queríamos que se saliera de control. Pero sabes que Valeria y yo estamos en una situación difícil. Tal vez podamos arreglar algo. Miré las palabras, la disculpa envuelta en una petición, la culpa cosida en cada frase. No era arrepentimiento, era negociación. Y supe entonces que el siguiente paso no tendría que ver con pintura, sino con control. Unos días después, quedé con mi prima Nora para un café en el Mercado de las Artes. No se anduvo con rodeos. Maribel, tengo que contarte algo, dijo, bajando la voz. La noche anterior, en una exposición de arte, escuchó a Valeria hablando con un grupo de amigos. Según Nora, Valeria reía, con una copa en la mano, contando a quien quisiera escuchar que ella y Emiliano estaban asegurando la casita. Lo dijo como si ya fuera suya, como si mi nombre en la escritura fuera un detalle técnico. Luego añadió palabras que me helaron. La mamá de Emiliano le debe, después de todo lo que le ha hecho pasar. Esto es lo menos que puede hacer. Me recosté en la silla, el ruido del café desvaneciéndose. Le debo los veranos dando tutorías, el tejado remendado, los turnos que me dejaban exhausta. ¿Cómo podían ser una deuda aún así? Me obligué a seguir escuchando mientras Nora continuaba. Valeria mencionó pagos atrasados del coche, las horas de Emiliano aún más recortadas, y hasta insinuó que un bebé podría estar en camino. Las piezas encajaron. No solo estaban desesperados, estaban planeando, y mi casa era el centro de su plan. Esa noche abrí mi laptop y comencé a escribir. Las palabras eran frías pero claras. Redacté una carta de límites para Emiliano, y Valeria no se permite ocupación, no se permite entrada sin autorización. Todas las solicitudes sobre mi propiedad deben hacerse por escrito. La guardé como PDF, imprimí una copia y firmé con mano firme. Sabía que el silencio sería más fácil. Fingir que nada pasaba, esperar a que todo se desvaneciera. Pero en esta familia, el silencio siempre se ha confundido con permiso. Y no podía permitir que lo confundieran otra vez. La mañana después de terminar la carta, llamé a una compañía de seguridad. Al mediodía, 2 camionetas llegaron y unos hombres comenzaron a recorrer el perímetro, señalando puertas y ventanas. Instalaron cámaras bajo los aleros. Probaron sensores de movimiento y me mostraron cómo las alertas llegarían directo a mi celular. El leve zumbido del sistema al activarse me dio una firmeza que no sentía desde hacía semanas. Por primera vez, sabía que podía ver quién llegaba a mi puerta antes de que tocaran el pomo. Esa tarde, me senté con un abogado en una oficina cerca de la Plaza del Sol. Le entregué mi escritura, cuidadosamente guardada desde el día del cierre. Revisó los documentos, asintiendo. Está claro, dijo. La casa está solo a tu nombre. Si alguien entra sin permiso, es allanamiento. Si dañan algo, es delito. Me miró a los ojos. No estás indefensa aquí. Caminando de regreso a mi coche, sentí una mezcla de alivio y tristeza.
No debería haber llegado a esto, abogados, sistemas de seguridad, papeles y alarmas para defender el tejado que construí con mis propias manos. Pero la verdad era inescapable: el amor. Sin respeto se había convertido en una amenaza. Esa noche, mi celular vibró. Era Emiliano. Su mensaje empezaba con una disculpa, diciendo que odiaba cómo habían salido las cosas, pero pronto deslizó recordatorios de sus problemas. Cómo Valeria estaba estresada. Cómo solo intentaba ser buen esposo. Las palabras apretaban mi culpa como dedos en un moretón. Leí el mensaje 2 veces. Luego, dejé el celular sin responder. No iba a discutir, ni a ceder. Ya lo había hecho demasiadas veces antes y sabía, en el fondo, que el próximo toque en mi puerta no sería una disculpa, sería una prueba. Era un jueves tranquilo cuando la alerta destelló en mi celular. Movimiento detectado, entrada principal. Abrí la AP y ahí estaba Emiliano, en mi porche, con los hombros encorvados como si ya supiera que estaba haciendo algo mal. En su mano brillaba la llave de repuesto. La probó una vez, luego otra. Sacudiendo el pomo cuando la cerradura no cedió, mi estómago se hizo un nudo mientras lo veía inclinarse. Su mandíbula apretada por la frustración. Luego, desapareció del encuadre. Un momento después regresó, esta vez con una palanca. La encajó entre la puerta y el marco, empujando con su peso. La alarma chilló. Las luces parpadeando rojas contra el atardecer. Por un segundo se quedó inmóvil, atrapado entre el pánico y la determinación. Luego corrió, bajando los escalones, la palanca cayendo ruidosamente en el porche mientras saltaba a su coche y se iba a toda velocidad. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la imagen fija de mi hijo huyendo de la casa de su madre como ladrón. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el celular, pero sabía lo que tenía que hacer. En la comisaría de San Ángel, el oficial de escritorio escuchó en silencio mientras explicaba. Cuando le mostré el video, asintió con seriedad. «Esto es un intento claro de allanamiento», dijo. Me dio un formulario y una pluma. Miré la línea en blanco donde debía ir su nombre. Mi letra tembló al escribir Emiliano Vargas. Las letras se emborronaron mientras las lágrimas subían, pero presioné la pluma hasta que la tinta se fijó. Cuando salí de la comisaría, el peso del reporte me apretaba el pecho. Había elegido la protección sobre el silencio, y no había vuelta atrás. Esa noche me quedé despierta, el eco de la alarma aún resonando en mis oídos, sabiendo que la próxima llamada cambiaría todo entre nosotros. La llamada llegó el sábado por la noche. La voz de Clara era frenética antes de que pudiera siquiera saludar. Arrestaron a Emiliano. Lloró. La policía llegó directo a la casa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? Sus palabras salían en ráfagas, pero debajo había desesperación. La voz de Esteban se oía de fondo, baja, firme, pero sin defender. No protestaba, solo estaba ahí, callado y avergonzado. Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde escribí mi nombre en el reporte policial. Mis manos temblaban, pero mi voz no se lo hice yo. Dije despacio, se lo hizo él mismo. A la mañana siguiente, soltaron a Emiliano con una advertencia, sin antecedentes que lo llevaran a un castigo más severo. Aún así, la humillación fue cortante. Valeria me llamó poco después, su tono pasando de veneno a súplica en segundos. Maribel, por favor, no puedes dejar esto en su expediente. Ya estamos hundidos. Déjalo ir y nos mantendremos lejos. Escuché. Y luego puse mis condiciones. Retiraré la denuncia solo si ambos firman un acuerdo sin entrada, sin contacto, sin mi consentimiento, sin presiones para vivir aquí. Cualquier violación, y llamaré a la policía otra vez. Hubo un silencio en la línea, roto solo por la respiración entrecortada de Valeria. Discutió, amenazó, suavizó, volvió a suplicar. Pero cuando no cedí, aceptó. Ese mismo día,
Ella y Emiliano se sentaron rígidos frente a mí en la oficina del abogado. Sus firmas garabateadas al final de la página. El abogado guardó las copias en una carpeta. Asintiendo con firmeza, salí con los papeles bajo el brazo, una mezcla de tristeza y alivio pesándome. Retiré la denuncia, pero la advertencia quedó, y la policía dejó claro las consecuencias si el acuerdo se rompía. Por primera vez en meses, sentí un destello de control regresando, y aún así, sabía que el silencio que seguiría no sería paz, sería distancia. Han pasado 6 meses en calma, esa calma que se siente ganada, no regalada. El porche se volvió mi lugar favorito por las tardes, donde la brisa de los cerros de San Ángel traía el aroma de jazmín por el patio. Me sentaba con un vaso de agua de horchata, con el canto de las chicharras, mirando por la ventana las paredes de mi recámara. El gris mineral estaba de vuelta, uniforme y sereno. Un color que se sentía como la calma después de la tormenta. La casa respiraba diferente ahora. Podía caminar de cuarto en cuarto y sentir solo mi presencia, sin sombra de intrusos, sin la sensación de ser vigilada. Las cerraduras encajaban con certeza. Las cámaras parpadeaban sin drama. Y las paredes volvían a contar solo mi historia. Una tarde, Nora pasó después del trabajo. Nos sentamos en el porche mientras el cielo se teñía de rosa sobre los cerros. Me contó que Emiliano y Valeria se mudaron con mis padres. Las deudas se acumulaban, y ahora venía un bebé en camino. Sacudió la cabeza. Mitad lástima, mitad advertencia. Asentí, pero no dije nada. Mi pecho dolía, pero no de culpa, sino por lo que había pasado con mi pequeño. Esa noche, escribí una nota breve y la metí en un sobre con una tarjeta de regalo para pañales. Sin firma más que para el bebé, sin ataduras. La dejé en el buzón antes de que pudiera arrepentirme. Al volver por el sendero, sentí la casa sólida detrás de mí. Sus líneas nítidas contra la luz que se desvanecía. Era mía otra vez. No solo por ley, sino por espíritu. Alguna vez le prometí a Emiliano que siempre tendría un lugar. Mantuve esa promesa más tiempo del que muchos habrían hecho. Pero un lugar no es lo mismo que posesión. Y el amor no es lo mismo que rendirse. Crié a un hijo, no criaré a un tirano. Cuando el amor deja de significar acceso y empieza a significar respeto, ¿quién sigue tocando la puerta y quién aprende a quedarse afuera?